Hermanos, buen día. Les damos la bienvenida a nuestro culto dominical de el 25 de octubre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por la vida que nos das y la misericordia hacia nosotros. Ponemos en tus manos este culto que es para honra y gloria tuya. Que el pastor Jonathan siga siendo instrumento tuyo para que nosotros también podamos servirte y seguirte. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, les invito a que entonemos el himno número 265, Lluvias de Gracia. Dice la estrofa número 2, Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Que nuestra vida esté verdaderamente dispuesta para su gloria y honor. Que todo lo que nuestro Dios nos ha dado, lo que no nos ha dado, verdaderamente lo entreguemos para su gloria y honor. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa
5 del 2 al 5. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Iglesia, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie basada en el contenido a los Efesios titulada La Carta Suprema. La semana pasada tuvimos un mensaje bien especial y bien importante en donde podríamos decirlo que el tema central era acerca de la lengua, que el Espíritu Santo, que nosotros podamos dejar en dominio del Espíritu Santo todo lo que hablamos, todo lo que sale de nuestra lengua y todo lo que hacemos. Pablo continúa con esta invitación acerca de que dejemos aquellas actitudes, aquellas acciones que no corresponden a un cristiano. Y hoy vamos a hablar acerca del amor, acerca del concepto del amor, o vamos a entender un poquito acerca de lo que quiere hablar Pablo y que ustedes y yo entendamos del amor. Hoy, lamentablemente, el concepto del amor está tan pervertido en nuestra sociedad, está tan dañado, tan desvirtuado, tan corrompido. Pensamos que todo lo que nos aparece en algunas canciones de amor, en algunas películas, en algunas series o en el YouTube, y a veces nuestra mente, nuestro corazón desvirtúa y empieza a entender el amor como nos lo plantea el mundo. Hay cosas que el mundo plantea acerca del amor que son buenas, sí, que pueden ser interesantes, sí, pero siempre nosotros, o al menos todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios, que somos hijos e hijas de Dios, debemos de entender el amor bajo los principios, bajo el concepto de Jesucristo, bajo los principios bíblicos. Bajo los principios bíblicos. Y es por ello que al título de esta predicación le puse genuino perfil de un cristiano que ama. Genuino perfil de una cristiana que ama. Genuino perfil de una iglesia que ama. Y me gustaría que los matrimonios, los jóvenes, pusieran mucha atención en esta predicación. Las mamás solteras, las abuelitas, que pusieran mucha atención a esta predicación, porque vamos a hablar de conceptos bien importantes que la iglesia tiene que transmitir, que los matrimonios tienen que transmitir, que los jóvenes tienen que aprender a entender y reflexionar acerca del amor. Porque al final de esta predicación, al final de este culto, de este servicio, ustedes y yo debemos de responder a la palabra. Debemos de responder al mensaje de Jesús. Debemos de responder a la invitación de Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Espero que el día de hoy aprendamos acerca del genuino perfil de un cristiano que ama. De un cristiano que ama. De una cristiana que ama. Iglesia, les pido que tengan su Biblia a las manos como cada 8 días y que lo tengan en el capítulo 5 de Efesios.
capítulo 5 de Efesios. Ya estamos, iglesia, a unos cuantos capítulos de terminar con esta serie. Ya casi, y creo que hemos aprendido grandes cosas. La versión en la cual yo lo voy a leer es en versión NBI, pero la que tengan a la mano está bien. La primera característica de un perfil genuino, de un genuino perfil de un cristiano, de un genuino perfil de una cristiana, la primera característica es amar en el amor de Cristo. Y yo sé que esta frase la repetimos mucho, yo sé que es una frase que ya se vuelve parte del vocabulario y de la jerga cristiana, pero las implicaciones de este mensaje, las implicaciones de esta frase deben de llegar a lo más profundo de tu corazón y de mi corazón, hermana. Dice, versículo 2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y sean y lleven y condúzcanse bajo una vida de amor, así como Cristo nos amó. Muchas veces se los he repetido, iglesia, y perdón que se los repita, pero es lo que la Biblia nos marca. La manera más genuina de demostrar el amor de Cristo es cuando tú y yo nos parecemos más a Jesús. Cuando aprendemos de Él, cuando nos conduzcamos como Él, cuando vivamos como Él, cuando lo experimentemos en nuestras vidas diarias. Y yo sé que no va a ser de un día a otro, pero debe de ser un proceso en tu vida y en mi vida. Nuestro modelo, iglesia, es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Él es nuestro perfil. Y por lo tanto, así como Cristo nos ama, nosotros amamos. Cristo se entregó, Cristo experimentó, Cristo fue hasta la cruz. De la misma manera que Cristo, nosotros seamos ofrenda agradable a Dios. Nosotros seamos ofrenda agradable a Dios, iglesia. Esta es la manera en cómo ustedes y yo vamos a entender el verdadero concepto de amor. No el que nos enseña Hollywood, no el que nos enseña las telenovelas, el amor que experimentó Cristo. El amor genuino para nosotros. Él es nuestro modelo. Si ustedes quieren aprender más acerca del modelo de Jesús, lean el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. Y vean lo que Jesús quería hacer cuando los llevó al monte y les enseñó. Y les quería dar una serie de lecciones. Pero en capítulo 7, versículo 1 dice, y Jesús bajó del monte y comenzó a practicar lo que había enseñado. Bueno, no lo dijo así, pero es mi paráfrasis. Después de darles un gran sermón o una, podríamos decirle, una gran plenaria, un gran mensaje, una gran conferencia, Jesús baja del monte, no se queda solamente ahí arriba, sino baja y comienza a accionar y comienza a demostrar todo lo que les enseñó a sus discípulos. El amor que nosotros queremos experimentar, porque yo espero que ustedes y yo nos sepamos necesitados de experimentar a Cristo. Nos sentamos necesitados de experimentar y vivir el amor de Cristo. Yo muchas veces le he tenido que pedir perdón a Iraís por no amarla como debiera de amarla. Pero gracias a esta actitud, que el Espíritu Santo me redarguye y le digo, Dios, ayúdame a amar. Amar como tú amaste. Y que sea como olor fragante. Yo quiero que nuestra iglesia experimente amor. Que experimente una ofrenda de olor fragante a Dios a través de nuestros matrimonios, a través de nuestros noviazgos de la iglesia, a través de nuestras familias, a través de cada niño, que sean como olor fragante. ¿Por qué? Porque nos amamos como hermanos.
porque las familias demuestran amor, porque los matrimonios demuestran compromiso, esperanza y un fruto en sus vidas. El amor, iglesia, un amor genuino solamente lo vamos a experimentar por medio de Cristo. Y el perfil de un cristiano en nuestra iglesia debe de ser aquel que ama a otros, aquel que ama a otras, y lo demuestra por medio de Cristo. No solamente con actitudes tenelovescas, no solamente con actitudes de Hollywood, no, con un amor que nos enseña Jesús, que nos enseña la palabra. Y si ustedes quieren aprender a cómo conducirnos como Jesús nos invita a hacerlo, vayan a los evangelios, lean Mateo capítulo 5 al 7 y aprendamos del Sermón del Monte. Esto es algo bien enriquecedor, y esto es algo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, que como iglesia amemos. Y yo les invito a que al final de este mensaje, una de las enseñanzas que hoy aprendamos es amar como Cristo nos amó, amar en el amor genuino de Cristo, amar como una característica, como un perfil de todos los creyentes en la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. Que los niños amen a los ancianos, que los ancianos amen a los jóvenes, que los jóvenes amen al ministerio de mujeres y de femenil en la iglesia. Una cultura de amor. Por eso Pablo dice, y condúzcanse en amor. Lleven una vida de amor. Practiquen el amor dentro de nuestras congregaciones. Cuando como iglesia practiquemos el amor, vamos a tener un impacto brutal y un impacto trascendente en nuestra comunidad, La segunda característica de un genuino perfil de un cristiano y una cristiana, la segunda característica es que ama sin ninguna perversión, sin ninguna perversión. Fíjense lo que dice el versículo 3. Entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Recordemos, iglesia, que esta carta, este contenido estaba dirigido para las comunidades gentiles que no sabían nada de cómo debían de vivirla, cómo vivían los judíos, que no conocían los 10 mandamientos, que no conocían la ley de Dios, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las culturas culturas gentiles, iglesia, vivían con prácticas en lo sexual muy depravadas. Lo vuelvo a repetir, la mayoría de las culturas que no estaban apegadas al judaísmo vivían con prácticas depravadas sexuales y por lo tanto antihumanas y antibíblicas. Esto es muy importante, porque en estos dos versículos Pablo utiliza algunos vocablos, algunas palabras en griego muy esenciales que nos reflejan justamente esto. Pablo advierte que este tipo de perversidades, que este tipo de prácticas no deberían ser parte de un perfil de un creyente, de una creyente, de un discípulo o una discípula de Cristo, de una discípula de Dios. Este es un mensaje bien importante, iglesia, porque vamos a aprender que la Biblia también nos enseña acerca de la parte sexual, que es algo bien importante, que es algo que Dios nos enseña, que es bueno, pero que también el hombre lo ha degradado. La primera expresión que utiliza Pablo en griego en este pasaje, versículo 3 que acabamos de leer, es la palabra porneía.
de donde viene pornografía, lo cual indica inmoralidad sexual, relaciones ilícitas entre personas no unidas o incluso relaciones entre familiares. Dios, iglesia, hizo las relaciones sexuales para disfrutarlas, para que vivamos plenamente, para que las gocemos al máximo, pero también lo hizo dentro de un parámetro llamado matrimonio. Lo hizo dentro de un parámetro llamado matrimonio. Es tan sencillo, iglesia. Jóvenes que me están escuchando, esto es algo tan simple y tan importante. Nadie les está obstaculizando el que ustedes vivan plenamente. Les estamos previniendo para que ustedes puedan gozar de la plenitud de la sexualidad dentro del parámetro del matrimonio. Por eso es tan importante, iglesia, que hoy tengamos matrimonios que nos ayuden a aconsejar a otros, que nos ayuden a que se convierta una iglesia en donde celebramos también que tenemos matrimonios sanos. Enseñarle a las nuevas generaciones la importancia del matrimonio. Y que el matrimonio no es una cárcel. Que el matrimonio no es un game over, como dicen los chavos, ¿no? Hasta aquí se acabó el juego. No. El matrimonio es un principio bíblico increíble que se experimenta en amor, un amor que proviene de Cristo y que se puede vivir en tu relación con tu pareja. Estas personas a las cuales iba dirigida esta carta no entendían la importancia del matrimonio, no entendían la importancia de comprometerse con otra persona, o Pablo está invitando a que se comprometan con otra persona. ¿Por qué? Porque las culturas en donde se estaba leyendo esta carta, las personas vivían una depravación sexual, el libertinaje, sin una cultura de moralidad como la que ahora nosotros podemos encontrar gracias a Dios y gracias a la palabra de Él, gracias a Cristo. Es por eso, iglesia, que ustedes y yo tenemos la importancia de enseñar esto en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros jóvenes y nuestros niños. La segunda expresión que utiliza Pablo en esta parte, en donde habla acerca de que vivamos en amor sin ninguna perversión, la segunda palabra que utiliza es alcatarsia, del griego, que significa sociedad de pensamiento, deseos o conversación. Pablo hace en el versículo 3 un énfasis en el ámbito o en el tema del apetito sexual. Y el apetito sexual, si bien culmina en vivir en vidas de libertinaje, también se cultiva a través de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que leemos, de lo que nos enseña la cultura. Todo. Hoy lastimosamente vemos una final de Super Bowl y lamentablemente utilizan a la mujer como un objeto, y eso impresiona a cientos de personas, a cientos de jóvenes que están viendo eso. Hoy la cultura, estamos llenos de exceso de libertinaje, de exceso de conceptos que tienen que ver con una sexualidad pervertida. Pablo, lo vuelvo a repetir, hace un énfasis en lo que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras conversaciones. Cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestras amigas, ¿qué tipo de conversaciones tenemos? Pablo en el versículo 3 y 4 dice, aléjense de eso.
Aléjense de eso. Incluso más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero él dice, aléjense de eso. Sean de testimonio. A Dios le interesa, que enseñemos la verdadera realidad acerca de vivir una sexualidad plena, feliz y bajo los principios de Dios. Por eso, iglesia, me encanta y yo siempre enseño que leamos la Biblia de una forma textual, versículo por versículo, porque así no omitimos nada, porque así no omitimos ningún mensaje, ninguna enseñanza, sino profundizamos en la palabra de Dios. Y ustedes y yo somos testigos de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a nuestras vidas, sin saltarnos versículos, sin saltarnos pasajes. Que la misma palabra de Dios nos revele a tu corazón y a mi corazón. Para concluir este punto, iglesia, en el versículo 3, al final Pablo añade que los santos, aquellos que hemos sido apartados, aquellos que hemos escogidos, aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, ahora vivimos bajo una nueva forma de conducta. Ya no bajo el libertinaje, sino bajo los principios de Cristo, bajo el mensaje de salvación de Dios para tu vida y para mi vida. Y esto es totalmente espiritual y es totalmente alegre para ti, para tu vida y para mi vida. De esto se trata, de que ustedes y yo somos apartados. Y no es que vivamos encarcelados, por si alguna vez han escuchado eso de que no, los cristianos son aburridos, no, los cristianos viven encarcelados, no, para los cristianos todo está prohibido. No, claro que no, jóvenes, claro que no, iglesia. Para los cristianos la salvación en Cristo Jesús es la verdadera libertad. Una libertad que nos invita a vivir bajo principios mucho más grandes, mucho más poderosos y mucho más plenos. Por mucho que lo que allá afuera nos enseñen no se va a comparar a la vida que Dios tiene para ti y para mí. Siempre se nos van a ofrecer cosas de allá afuera, pero gracias a estos pasajes podemos entender cómo es que Dios nos invita a vivir. Y espero que lo vuelva a repetir, jóvenes, matrimonios, entendamos lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Si hay matrimonios que le están pasando mal, si hay matrimonios que están teniendo problemas, que bueno, una cosa importante es que todos los matrimonios deben de tener problemas, es algo normal, pero si dentro de los matrimonios no se está expresando el amor, un amor genuino, tenemos que volver a la raíz que es Cristo. Tenemos que volver a la raíz que es Cristo mismo. El perfil de un cristiano que ama es un cristiano que ama sin perversión. La tercera característica de un genuino perfil de un cristiano o una cristiana es que ama con conversaciones edificantes. Fíjense lo que dice el versículo 4. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien con acción de gracias. Y Pablo no está cambiando de tema acerca de que pasa de hablar de la sexualidad a hablar acerca de lo que hablamos o de lo que decimos, de cuidar nuestras conversaciones, que sí, pero Pablo sigue hablando de aquellas conversaciones, de aquellos temas que a veces ustedes y yo, o que a veces fomentamos, que tienen que ver con temas perversos o con temas de la sexualidad. La importancia de hablar lo que la semana pasada hablamos acerca de la lengua sigue estando presente en este versículo, porque Pablo sigue diciendo, su lengua es muy hábil.
Y cuando ustedes y yo hablamos temas que tienen que ver con la perversión, con la sexualidad, con lo indecente, etcétera, 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 estamos corrompiendo lo que ustedes y yo hemos aprendido en el mensaje poderoso de salvación. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos con nuestros amigos no creyentes? Estamos, en vez de evitar esas conversaciones, de ser un poco más intuitivos y hablar de otros temas, de poder verdaderamente tener conversaciones edificantes, o lo estamos solamente promoviendo, haciendo chistes con eso, generando que se hable, que ese tema que corrompe los corazones, como lo puede ser la pornografía, como lo puede ser el hablar acerca de la inmoralidad sexual, hablar de muchas cosas que no deberían de salir ni siquiera de nuestra boca. Eso es lo que quiere decir Pablo en estos pasajes. Ni siquiera deberían de tocar esos temas. Pablo, al final de este versículo 4, de volverles a decir, no sean con su lenguaje, no sean codiciosos, no sean malentendidos, no digan albures, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo lo que dice, más bien que su boca siempre sea un lugar de donde salen acción de gracias. Eso es lo que dice el versículo 4, al final del versículo 4. De su boca siempre tienen que salir acciones de gracias. En vez de que utilicemos nuestra lengua para conversaciones ociosas, debemos usar nuestra lengua para acción de gracias, para adorar a Dios. Y no estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, que estemos cantando himnos o alabanzas todo el día. No, estoy diciendo que cuando estemos dentro de nuestra oficina, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos inconversos, podamos ser ejemplo de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra vida. Si en tu vida hay porquería, vas a hablar porquería. Si en tu vida hay obscenidades, vas a hablar obscenidades. Si en tu vida hay pornografía, vas a hablar pornografía. Pero si en tu vida hay la palabra de Dios, vas a hablar verdad. Si en tu vida está Cristo, vas a amar con verdad. Si en tu vida está Dios, vas a expresar a Dios a través de todo lo que tú y yo somos. Eso es lo que quiere expresar Pablo en este pasaje, iglesia. Si algo debe de salir de nuestra boca es alabanza a Dios. Si algo debe de salir de nuestra boca es alabanza a Dios. Y esto es lo que va a transformar los corazones de las personas y nuestro corazón. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos en los lugares que estamos? Yo espero que como iglesia entendamos este perfil y seamos este perfil de cristianos, que entendemos que amar es encontrarnos con Cristo. Amar es de dejar de hablar perversidades. Amar es de dejar de hacer perversidades. Y que amar es mostrar a Cristo con nuestras conversaciones también. Con nuestras conversaciones, iglesia. Ya aprendimos que el genuino perfil de un cristiano que ama es que ama en el amor de Cristo, que ama sin ninguna perversión, que ama también a través de conversaciones edificantes. Y concluyo con lo siguiente en este pasaje, iglesia. Quiero leer el versículo 5 y 6 de Efesios 5. Efesios 5, versículos 5 y 6. Y dice así: porque pueden estar seguros
que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven la desobediencia. Pablo enseña dos consecuencias acerca de aquellas personas que ya conocemos a Cristo y que no estamos viviendo a través de esta forma de amor. Y la primera de ellas es que no hay herencia en el reino de Dios. ¿Por qué no hay herencia en el reino de Dios? Porque aquellos que heredamos el reino de Dios nos conducimos como herederos del mensaje de Cristo. Pero cuando no nos conducimos bajo la herencia de Dios, entonces no hemos entendido el mensaje. No hemos aprendido lo que Cristo nos ha dado, el regalo tan grandioso de la gracia. No lo hemos comprendido. Ya no experimentamos, ni experimentaremos el reino de Dios. Es por eso que hoy es una oportunidad para que tú y yo podamos pedirle perdón a Dios si es que hemos dejado de amar o si es que estamos bajo alguna de estas conductas que son lamentables y que no son de un genuino cristiano. Hoy es la oportunidad para que tú y yo podamos aprender y podamos entender lo que el mensaje poderoso de Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y la segunda consecuencia es que los que no hemos comprendido esto, los que no hemos cambiado esta forma y esta manera de vivir, somos hijos de desobediencia. Y Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5 hablan muy fuerte acerca de esto, porque dice que Dios, aquellos que son hijos de desobediencia, los abandona. Y no es que nos abandone porque no nos ama, sino porque tú y yo no queremos salir de esa sociedad, de esa porquería de vida. No queremos salir y nos enrolamos y es una manía de vivir bajo esa sociedad. Y por eso dice, los que son hijos de Dios, debemos de alejarnos de eso. Debemos de alejarnos de aquello, porque entonces si no, somos hijos de desobediencia. ¿De qué manera, iglesia, queremos vivir? ¿De qué manera estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios y que Dios transforme nuestros corazones? Que lo siga siendo humildes. Y ese es el primer paso, aceptando si tú estás batallando con algo acerca de lo que hablamos hoy. Si tú estás batallando con ello, y yo te invito a que seas honesto con Dios, que busques a un hermano, a una hermana madura espiritualmente o maduro espiritualmente, y que te acerques a él y que le digas, o a ella si eres mujer, que le digas: Señor, necesito de ti, y hermano, necesito que me ayudes a salir de esto. Para eso estamos como iglesia. Para eso estamos como congregación, para apoyarnos en nuestras situaciones y en las realidades de nuestras vidas que estamos fallando. Yo mismo he tenido que acercarme a hermanos, he tenido que acercarme a Dios y decirle: Dios, ayúdame, porque necesito aprender a amar y necesito dejar estas acciones, estas realidades que no tienen que ver con un discípulo tuyo. Este es el momento, iglesia. Esto es el momento, jóvenes. Esto es el momento, hermanas jóvenes, de que le entreguen su vida a Dios y que quieran dejar de vivir bajo esa esclavitud del pecado y vivir bajo la gracia, bajo la enorme bendición del reinado de Dios para ti y para mí. Esa es la realidad de este pasaje. Espero que hoy ustedes y yo podamos tomar una decisión y que al final de este culto respondas a la palabra y que hables con Dios, que seas honesto o honesta con Dios y dejes que su amor, que su gracia y que su misericordia respondan
responda. Iglesia, este es un mensaje hermoso y un mensaje que nos trae esperanza, porque nos pone en relieve la condición, la forma de vida de un pecador, pero también la forma de vida de un genuino cristiano que ama. Es tiempo de amar. Es tiempo de demostrar el verdadero amor de Cristo. Es el tiempo de poder expresar a Dios todo lo que Él nos enseña y a vivir como Él nos enseña. Iglesia, Dios les bendiga y continuamos la siguiente semana con Efesios capítulo 5. Un abrazo. Quiero invitarles a que podamos entonar esta alabanza que habla de que nosotros debemos ir a nuestro Dios con humildad, sabiendo que es solamente por Él que podemos estar felices, que podemos vivir la vida confiados de que Él cuida de nosotros. Y la mejor manera de poder demostrar nuestra adoración es con nuestra misma vida, y de eso habla esta alabanza.